El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Ovidio Guzmán, el problema del fentanilo y el panorama de seguridad pública en México. Una conversación con el doctor Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué significa la detención de Ovidio Guzmán en el marco de la actual estrategia de seguridad del gobierno federal? ¿Por qué es importante? Bueno, digamos que la detención de Ovidio Guzmán en la madrugada del pasado día 4 es el capítulo 2 del 17 de octubre del 2019, fecha en que también se le detuvo, en donde el asalto al domicilio en donde no hubo un solo disparo, no hubo ningún herido, estaba con sus hijas, salió de la sala, de su casa, las manos en alto, y como lo ha expresado en varias ocasiones el presidente de la República, ordenó que a las fuerzas, sobre todo al ejército mexicano, que lo liberaran. Esto con la idea, según el decir del propio presidente, al menos en dos entrevistas matutinas, que esta decisión fuera para evitar la posibilidad de una masacre o la muerte de personas inocentes, en virtud de que los delincuentes habían asaltado, por ejemplo, también la unidad habitacional de Culiacán y habían amenazado con hacer volar una pipa de gas en una zona muy concurrida. Entonces, lo que vivimos ahora en los primeros días de enero, pues fue, me parece, esta recaptura en donde ya ahora se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, esperando desahogar mediante pruebas, acusaciones y con sus abogados defensores, pues determinar su situación jurídica. Sabemos que hay una solicitud de extradición dentro del convenio que existe con los Estados Unidos para este tipo de casos, para este tipo de delincuentes, y como sucede con el caso de Caro Quintero, que también tiene un reclamo con fines de extradición por una corte federal en los Estados Unidos, primero tiene por procedimiento legal, no es voluntad ni del secretario de Relaciones Exteriores ni de ningún otro funcionario, es un procedimiento jurídico que se tiene que agotar y una vez finalizado, entonces se procede a la extradición. Y es importante, pues desde luego, por el aspecto, la relación consanguínea con su padre, Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra en los Estados Unidos, como sabemos, sentenciado a pagar una cadena perpetua por tráfico de drogas y otros delitos de acuerdo al jurado en los Estados Unidos, pues se le demostraron ser directamente culpables. Él junto con sus hermanos, otros tres hermanos, eh, producto de otras relaciones matrimoniales del propio Joaquín Guzmán, pues como sucede en la mayor parte de los casos de organizaciones criminales complejas, que es un término que yo acuñé, organizaciones criminales complejas, para diferenciarlas de pandillas y de otras organizaciones criminales, pero que no tienen las capacidades, por ejemplo, para el trasiego de droga a nivel internacional, el lavado de activos también en otras partes del mundo, alianzas con otras organizaciones criminales en África, Europa, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, esta organización criminal compleja, cuando se detiene a Joaquín Guzmán, que ya era prácticamente una presencia testimonial en la organización que tenía con Ismael Zambada y en su momento con Juan José Esparragosa, que son los tres cabecillas que fundan esta organización, pues ha comenzado a generar cierta turbulencia, confrontaciones muy violentas, a lo que hay que sumar la creación de la organización criminal de Rafael Caro Quintero a través de sus familiares, porque como sabemos él se encuentra también detenido y sujeto a proceso, creó una organización criminal con residencia en el municipio sonorense de Caborca. Entonces, estos variables, solamente para hablar de la organización, han generado una situación de inestabilidad. Entonces, la importancia, para atender a la segunda parte de tu pregunta, la importancia que tiene Ovidio Guzmán López en la estructura, pues era el encargado, por decirlo así, en términos de la estructura criminal,
de la producción y el trasiego de fentanilo a los Estados Unidos. ¿Se relaciona la detención de Ovidio Guzmán a la prioridad estadounidense del combate a la epidemia de opioides y la especial preocupación por las muertes por sobredosis de fentanilo? Bueno, lo que sucede con el caso del fentanilo, hay que recordar que hay varios aspectos muy importantes, Alejandra. El primero tiene que ver con que su producción depende fundamentalmente de insumos procedentes, en este caso de China. Por cierto, una coincidencia muy desafortunada del puerto de Wuhan, en donde, de acuerdo a las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud y servicios de inteligencia, han demostrado que de ahí se propaló el COVID-19, como una nota al margen, ¿no? En menor medida también salen de la India, pero estos precursores llegan precisamente a los puertos de lo que se conoce como la escalera náutica del Pacífico mexicano, a puertos muy importantes que van desde Salina Cruz hasta Guaymas, ¿no? En donde pues hay el intercambio comercial y el movimiento en los patios, en las instalaciones donde se reciben miles de contenedores al día en puertos como Manzanillo, que es el más importante en términos comerciales, Lázaro Cárdenas, desde luego, Mazatlán, ya mencioné Guaymas. Entonces, el fentanilo, hay que recordar que se convierte en una epidemia así jurídicamente definida por el entonces presidente, perdón, Donald Trump, para con esta declaratoria de emergencia, como si fuera una epidemia, liberar fondos federales para atender este problema. En números gruesos, el Departamento de Salud acreditó 115,000 fallecimientos el año pasado como producto de sobredosis de alguna droga. De esos 115,000, alrededor de 80,000 fallecieron por abuso de opioides sintéticos o de drogas relacionadas con el fentanilo, fármacos, ¿no? Conocemos distintas personalidades, sobre todo del ámbito de los espectáculos, de la música sobre todo, que han fallecido por el abuso de estos analgésicos. Entonces, tan es así que ya las autoridades estadounidenses han emitido alertas médicas y penales para aquellos profesionales de la salud que receten sin menor cuidado el consumo de este tipo de fármaco, ¿no? Entonces, el fentanilo, como sabemos, también se produce básicamente en los laboratorios clandestinos. La Secretaría de la Defensa Nacional daba a conocer que se habían destruido laboratorios clandestinos dedicados a la producción del fentanilo, ¿no? Poco más de 1,030 laboratorios, lo cual nos da una idea de la voracidad del mercado de los adictos en Estados Unidos. Cabe recordar que también en esta dinámica con esta droga, ¿no? Que es mortal, es decir, incluso es mortal al tacto, ¿no? Es decir, si la persona que está fabricando las tabletas no se encuentra bien protegida, simplemente con tocarlo puede morir. Entonces, una droga, algunos estudios hablan de hasta 100 veces más potente que la morfina. Entonces, en un gramaje similar al de las dosis de morfina, pues se vuelve mortal. Y entonces, en esta dinámica, pues evidentemente hay aspectos muy peligrosos. Robert Speer, que fue el último jefe del Departamento de Defensa de Donald Trump, publicó sus memorias, como es usual en ese país, con funcionarios de cierto nivel, una vez concluido su encargo público, dan a conocer sus testimonios. Y en el caso de Robert Speer fue muy interesante porque el New York Times, con autorización del editorial, publicó los extractos de un capítulo en la primera plana. Bueno, el inicio, el pase estaba en las anteriores, pero ese capítulo daba cuenta de cómo el presidente Trump llamó a junta a Speer y estaban tratando distintos temas, ¿no? Irak, Afganistán, etc. Pero le dijo que le parecería bombardear con misiles Tomahawk y Patriot
desde evidentemente embarcaciones artilladas de los Estados Unidos, los laboratorios que fabrican de manera clandestina el fentanilo. Robert Speer, estoy parafraseando, desde luego no es exacto, el argumento sí es exacto, o el relato más bien. Entonces no lo tomó en serio, pensó que era una broma. Sin embargo, una segunda ocasión, y viene relatado en ese capítulo, Donald Trump ya se lo dice con enfado, que lo valore en serio la posibilidad de lanzar estos misiles. Entonces, más allá de lo anecdótico, lo extravagante o lo raro que nos pudiera parecer, sí denota la importancia que tiene el consumo del fentanilo descontrolado en ese país, en Estados Unidos. Llámese Donald Trump o Joseph Biden, el flagelo mortífero del fentanilo es real. Y en esos términos, aunque no tuvo oportunidad el presidente de los Estados Unidos en la rueda de prensa final, seguramente él iba a fijar algún posicionamiento sobre el fentanilo, al menos no fue dado a conocer de manera explícita como una prioridad en los temas de la reunión tripartita. Lo cierto es que para Estados Unidos ya se ha convertido en un problema de salud pública insisto, sigue catalogado como una epidemia en términos de consumo. Entonces, y ahí desafortunadamente el 90% del fentanilo, digamos, químicamente tratado en cápsulas, procede de México. Entonces, aquí llegan los insumos, aquí se procesa, se hacen las tabletas, se empacan y se envían. Hace poco supimos de una detención de aproximadamente 100,000 pastillas de fentanilo que iban adentro de cocos del fruto este de la palmera. Son de un color azul pálido, ¿no? Bueno, por lo menos las de las fotografías que se dieron a conocer a la opinión pública. Entonces, esto para los Estados Unidos es verdaderamente un muy serio problema, que pues evidentemente también genera presiones sobre presupuestales, sobre el sistema de salud, ¿no? Genera problemas de violencia intrafamiliar, ¿no? Los testimonios que con frecuencia se pueden ver en las redes digitales de comunicación de personas, por decenas de personas abandonadas a sí mismas, ¿no? Que no tienen ya expectativa alguna de recuperar la lucidez y duermen, bueno, no sé si coman, eh, no se asean, es decir, crean un ambiente insalubre y que pues evidentemente al multiplicarse se generan distintos problemas de salud pública en los Estados Unidos. Esta es mi segunda respuesta, disculpa que me haya extendido, pero es muy importante dar a conocer estos elementos que, como tenemos una memoria muy delgada en el corto plazo, incluso en la opinión pública, recordar estos acontecimientos es ponernos en una ruta de que puede generar, y sobre todo para una organización tan importante como es Comexi, nos puede poner en una ruta verdaderamente de colisión con los Estados Unidos en la medida en que las autoridades mexicanas no asuman un mayor protagonismo en el proceso de control. Recordemos que hace poco se habían comprado 14 escáneres a una empresa china ligada a intereses de funcionarios del Partido Comunista Chino, y Estados Unidos interpuso una queja que sí prosperó y la compra de los escáneres se echó para atrás, se canceló, para utilizar un término correcto y no coloquial. Se canceló porque el argumento me parecía lógico, no es que esté yo a favor o en contra de la decisión, pero era lógico que los escáneres chinos iban a almacenar y a procesar información del comercio, porque eran para aduanas, tanto marítimas como terrestres, pero esa información, pues el fabricante la puede tener disposición de ella, ¿no? Y más si tenía relaciones con el Partido Comunista Chino. Entonces, de manera razón lógica, yo no estoy diciendo que haya sido lo correcto, pero defendiendo sus intereses, el Departamento de Estado interpuso un recurso contra el gobierno mexicano para hacer una alerta de los riesgos que implicaría para la fluidez y el intercambio oportuno de información con las autoridades aduanales estadounidenses, un tercer país, que en este caso China,
que como sabemos es el rival a la potencia hegemónica que es los Estados Unidos en algunas partes del mundo y de manera más sensible en la frontera sur de este país. ¿Cómo puede describirse en general la cooperación bilateral en materia de seguridad y de intercambio de inteligencia en lo particular entre México y Estados Unidos durante esta administración, considerando la preeminencia que los cuerpos militares han tomado en las tareas de seguridad pública en México? Hay un aspecto muy importante que hay que tener en consideración como un antecedente que ha generado pues casi no, si no la ruptura, sí te puedo afirmar de lo que yo conozco con información pública, desde luego, el nivel más bajo de cooperación en la lucha para la contención y sometimiento de las organizaciones criminales, sobre todo en la frontera, y el tráfico de drogas. Y me refiero a la detención arbitraria, injustificada, absurda, oportunista. Todo esto ya lo he dicho, ¿eh? Y lo he documentado. Leí la acusación contra el general Cienfuegos de la DEA, si no me falla la memoria, poco más de 370 páginas que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, también sí que hace poco, a finales del año pasado, el Departamento de Justicia formalmente le ofreció disculpas al general Cienfuegos. Bueno, a raíz de esa arbitraria detención, eh, pues incluso el presidente envió una iniciativa para la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que como es una ley secundaria, con la mayoría simple se alcanza la aprobación y se modificaron, no recuerdo bien si alrededor de 10 o 15 artículos y se agregaron otros tantos, justamente para controlar la presencia de funcionarios de los servicios de inteligencia de los distintos países, pero fue evidente que fue una reacción de la Presidencia de la República ante la operación de agentes de la DEA en nuestro territorio que no daban cuenta ni se tenía información de sus actividades. Todavía, si no me falla la memoria, Alejandro, por septiembre, octubre del año pasado, fue desalojado el avión que tenía la DEA en los hangares de aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Benito Juárez. Entonces, en este momento, las relaciones de cooperación en términos de inteligencia y seguridad entre las áreas civiles, a lo que yo he visto, lo que he analizado, se encuentran todavía en un nivel inferior a como se encontraban antes de la detención del general Cienfuegos. La prueba está en que una funcionaria de Estados Unidos, a pregunta de un periodista respecto de cómo habían participado las agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos en la operación para detener a Ovidio Guzmán, expresamente dijo que había sido una operación mexicana, cuando sabemos que existe la propensión de las autoridades de ese país a que cuando participan, e incluso cuando no han participado, a señalar que sí lo hicieron, ¿no? Entonces, para mí ese es un indicador de todavía que todavía hace falta reconstituir esa relación y la implicación de las Fuerzas Armadas en la atención a la contención del tráfico de drogas, pues sí, pues la verdad es que tiene décadas, prácticamente desde el México por revolucionario, desde 1946. Bueno, recordemos también cómo el general Abelardo Rodríguez es nombrado por el presidente de la República, eh, el presidente Manuel Ávila Camacho, si mal no recuerdo, para que se haga responsable de la producción de morfina y heroína en predios, en lo que ahora se conoce como el Triángulo de Oro, que es la colindancia de Durango, Chihuahua y Sinaloa, por condición, porque es una planta que requiere muchas horas de sombra y por lo tanto de clima fresco, que es la amapola, por el acuerdo para producir la morfina y la heroína para los soldados estadounidenses que regresaban de los frentes de Asia y de Europa, sobre todo, con alguna afectación en su organismo producto de las heridas de guerra, ¿no? En combate.
Entonces esto data de décadas, no es reciente. Con el presidente Luis Echeverría se instrumenta, por ejemplo, la Operación Marte, con López Portillo la fuerza, no, pero, perdón, la operación, sí, la Operación Marte, y después con José López Portillo la Fuerza de Tarea Cóndor, ¿no? Que es precisamente actividades de erradicación y contención a las actividades criminales. Y una cantidad importante de instituciones que se han creado y que han desaparecido, incluyendo al propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su área de atención a las organizaciones criminales de narcotráfico. Bueno, pues ha sido de larga data la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control y sometimiento a la producción de drogas. Frente al último año de este gobierno y considerando detenciones como la de Ovidio Guzmán, ¿puede anticiparse un viraje sustantivo en la estrategia de seguridad o son acciones coyunturales? La verdad es que lamentablemente tenemos una propensión en México a que sexenio con sexenio se hagan ajustes estructurales, es decir, jurídicos, presupuestales, administrativos y con ello de funciones. Se pongo un ejemplo, regreso a 1946, cuando es electo el primer presidente civil, Miguel Alemán Valdés, y se crea la Dirección Federal de Seguridad, y se crea con 10 jóvenes capitanes del ejército mexicano, en aquella época, jóvenes, ¿verdad? Pero uno de ellos, por ejemplo, es el legendario Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo. Entonces, el estamento civil, además de recurrir permanentemente, y lo podemos documentar a lo largo de la historia de los sexenios desde el 46 a la fecha, e incluso antes, como lo señalaba en la anterior respuesta, de la recurrencia al estamento militar. Entonces, pero también esto nos denota que hay un constante ajuste. Déjame hablar del tema de la Guardia Nacional. En 1999, Ernesto Zedillo crea la Policía Federal Preventiva, teniendo como pie veterano, que es el término técnico militar, a la Tercera Brigada de Policía Militar, que tenía su cuartel en el campo militar número 1, y con 3 policías civiles, la Policía de Migración, la Policía Fiscal y la Policía Federal de Caminos. Por eso que quien sostiene que esta es la primera experiencia civil-militar en materia de seguridad pública, lo que sostengo y lo digo y se está grabando, le hace falta estudiar o al menos documentarse bien. En el 2009, como resultado de las imposiciones de la iniciativa medida, entre otras, está el sistema penal acusatorio, hoy conocido de manera irónica como la puerta giratoria, porque un delincuente tarda más en entrar que en salir. Es la creación de la Policía Federal. Desaparece la Policía Federal Preventiva, se crea la Policía Federal, se cuadruplica su pie de fuerza, es decir, de aproximadamente 10,000 integrantes pasa a 44,000, incluyendo a quienes trabajan en áreas administrativas, etcétera. Y exactamente 10 años después, Alejandra, el 30 de junio del 2019, en el Campo Marte, hace su presentación, su pase de entrada de revista, que es el término correcto, la Guardia Nacional. Entonces, años antes, siendo candidato a la presidencia de la República, en un foro el 9 de mayo en San Luis Potosí, en el 2012, Enrique Peña Nieto es cuando habla de que se va a crear la Gendarmería Nacional con una integración aproximada de 40,000 elementos, que termina en un rotundo fracaso. Insisto, el nivel de improvisación en las áreas civiles en materia de seguridad pública está más que demostrado, incluyendo este sexenio. Eso no llega ni a 5,000 elementos al final del sexenio, no se llama Guardia Nacional, digo, no se llama Gendarmería Nacional, se llama solo Gendarmería y se convierte en una de las 6 divisiones que integraban a la entonces Policía Federal, hoy desaparecida y absorbida por la Guardia Nacional. Y así te podría dar ejemplos de Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid, perdón, Carlos Salinas de Gortari, todos han incursionado. Entonces, eh, eh, en lo que nosotros estamos observando en este contexto, lamentablemente es un denominador común, es una propensión en donde yo como ciudadano informado de estos temas, no dudo de la intencionalidad de cada presidente, donde no importa su procedencia ideológica, trayectoria política,
tratan, entiendo, de contener, ¿no?, la violencia. Sin embargo, esta sigue aumentando. Entonces, esta frase que a mí me ha parecido más propagandística que efectiva, la de abrazos no balazos, y que ha servido para que muchos desafectos tanto al presidente como a su gobierno, pues la utilicen con frecuencia, que desde mi punto de vista ha fallado mucho la comunicación social de la presidencia de la República, porque no han resaltado que es algo importante, aunque va a durar, los objetivos a alcanzar son de largo plazo, en la inversión en gasto social para prevenir las conductas antisociales, sobre todo los jóvenes. Entonces, este es el primer gobierno o la primera administración federal que trata de ir a las causas y no solo a los efectos. ¿Cuál ha sido para mí el error en ese sentido del programa de seguridad pública? Porque no es una estrategia, es que es un proceso de dos velocidades, pero simultáneas. Es decir, por un lado, tratas de generar un ambiente diferente en lo que se refiere a las causas sociales, ¿no? Lo que un destacado académico del Colegio de México llama las bases sociales del crimen. Pero por el otro lado también tienes que poner en evidencia, como sucedió el 4 de enero, por cierto, al mismo tiempo en Ciudad Juárez y en Culiacán, al mismo tiempo, hora del centro, 4 o 5 de la mañana, en donde no se puede desafiar al Estado mexicano a través de la fuerza sin consecuencias. Entonces, tiene que ser de dos velocidades, ¿no? Que si, por ejemplo, si estudiamos nosotros la historia de las maras, ¿no?, sobre todo las salvadoreñas, son los hijos de la guerra civil, en donde no hubo una política ni de reinserción ni de atención a los hijos de los guerrilleros y los soldados, y que después fundan las maras en Los Ángeles, ¿no?, como migrantes forzados, y regresan a crear estas pandillas que incluso están clasificadas como organizaciones propensas al terrorismo, de acuerdo a los criterios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hasta aquí mi respuesta, Alejandro. Muchas gracias. ¿Hay algún otro elemento que quiera agregar o que quiera que abordemos por parte de esta muy somera panorámica de la situación de seguridad en México? Pues mira, yo creo que, a ver, estamos corriendo ya, casi vamos a terminar la mitad del quinto año de gobierno, de 6. Yo soy muy aficionado a la fiesta brava. Diríamos que en términos de una faena, estamos en el tercer tercio, es decir, en lo que es el punto culminante de la faena, que es la muerte del toro, la muerte del toro. Es decir, haciendo a un lado esta metáfora, que seguramente va a generar algunos escosores en los antitaurinos, ¿cómo va a entregar el país en materia de seguridad pública el presidente López Obrador? Y es muy sencillo porque están los números, ¿no? Por ejemplo, el primer fin de semana de enero de este año, obviamente, eh, se saldó con referencia al mismo fin de semana del 2022 como el más violento, con 93 homicidios dolosos de los que se tienen en cuenta. Es decir, de los que se documentan ante las fiscalías estatales. Entonces, aquí lo importante, porque por ejemplo, un colega documentó en su columna de que los 29 muertos que reconoce o que documenta la Secretaría de la Defensa Nacional, estos no están considerados en esa lista, porque no fueron homicidios dolosos, fue un enfrentamiento, pero como fallecimientos cuentan, ¿no? Entonces, ¿cuántos enfrentamientos que ha habido entre policías municipales, estatales, ministeriales, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, en donde hay fallecimientos de ambas partes? No se cuentan, porque no son homicidios dolosos, no entran en esa categoría
de derecho penal. Digo, yo no soy abogado, pero pues a fuerza de estar estudiando estos temas, algo muy poco aprendo, ¿no? Entonces, el balance, ¿cuál va a ser? ¿Y quiénes van a ser los responsables? Y esto a mí me parece que va a ser una divisa muy importante en el debate de los candidatos o candidatas a la presidencia de la República, sobre todo de quien vaya a ostentar la posibilidad de la continuidad del gobierno de López Obrador. Porque pues, en un debate televisivo o en una entrevista, ya que estén en campaña, oiga, ¿y qué va a proponer en materia de seguridad pública? Si comete el error de decir que vamos a seguir haciendo lo mismo, esperemos las reacciones del electorado. Pero por el talante político del presidente, ¿cómo va a tomar que se marque cierta distancia o se haga un matiz o un acento, por tenue que este sea, en uno de los ejes fundamentales de este y los anteriores sexenios, que son las políticas y programas en materia de seguridad pública?